Creación artística, biología o cultura. Creo que todos alguna vez nos hemos preguntado acerca de nuestro origen, por qué somos tan diferentes a otros seres vivos, si existe algo excepcional acerca de nuestra naturaleza. En esta charla exploraremos algunos aspectos para indagar sobre la historia y naturaleza de la producción artística humana y saber si se trata de un proceso principalmente biológico o cultural. Soy Mónica Guiderman, docente del programa de Antropología y directora del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales Satulá, de la Universidad de Santander. Estoy muy contenta que nos acompañes en la Semana del Cerebro de Bucaramanga, Colombia, que tiene como pregunta orientadora cómo entender lo que pasa en nuestra cabeza. Iniciemos. Desde una mirada muy antropocéntrica, podemos decir que somos seres únicos. Si hablamos acerca de nosotros mismos, diremos que somos una especie con atributos notables, los mismos que nos han posibilitado estar en la cúspide del mundo, el mundo que hemos transformado en nuestro trasegar por él. Diremos que como hacedores de herramientas y artefactos, hemos escudriñado los rincones de nuestro planeta y hasta hemos explorado el universo. Es más, somos la única especie consciente de su muerte. Desde que nacemos, sabemos que nuestra existencia será finita. Desconocemos la fecha o la causa, pero tenemos la certeza que la muerte llegará. A pesar que otros animales, como los elefantes, pareciesen realizar alguna suerte de ritual de despedida ante los cuerpos inertes de miembros de su grupo, aún no hemos podido esclarecer si dicho comportamiento responde al entendimiento o conciencia de la muerte. Entonces, ¿es nuestra biología algo tan determinante? Bueno, genéticamente compartimos el 98% de ADN con nuestros parientes más cercanos. Eso nos deja con un 2% de originalidad. Y aunque guardamos muchas semejanzas con otros primates, tales como el uso de herramientas, la organización en grupos sociales con estructuras jerárquicas, comportamientos orientados a los cuidados especiales y cariñosos hacia nuestras crías, y especialmente sistemas de comunicación muy elaborados, no podemos negar que en ese 2% se encapsulan rasgos significativamente diferenciales. Exploremos entonces si en la expresión artística podemos encontrar atributos propios de nuestra naturaleza humana. Primero, definamos. La etimología de la palabra arte, derivada del latín art y del griego techne, hacen alusión a la elaboración, a la técnica. La primera acepción del término resalta que el arte es una capacidad para hacer algo, y luego agrega que se trata de una actividad humana, que interpreta algo real o imaginado, mediante recursos que pueden ser de tipo plástico, cuando se trata de la pintura o la escultura, lingüísticos, cuando se trata de la poesía o la literatura, o sonoros, cuando se trata de la música. A pesar de esta delimitación del término, hemos encontrado ejemplos en los estudios etológicos, es decir, del comportamiento animal, que cuestionan este postulado. Les presento a Congo, el chimpancé pintor. Según Desmond Morris, uno de los estudiosos del comportamiento animal más reconocidos en el mundo de la ciencia, Congo era un artista nato y contó con una producción artística prolífica. Ustedes podrán debatir si sus pinturas pueden ser o no consideradas obras artísticas. Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Bueno, entre gustos no hay disgustos. Lo interesante aquí es que el cerebro humano, esa máquina perfecta, resultado de un largo y exigente proceso evolutivo, le brinda a los hombres una capacidad biológica notable, pero para el caso no logra explicar en profundidad el toque creativo de la inspiración. ¿Cuál es el mecanismo por el cual las musas se apoderan de nosotros? El cerebro, nuestro hardware, pareciese quedarse corto para explicar la esencia misma de la grandiosidad humana. Entonces, ¿por qué no adentrarnos en otras áreas en búsqueda de respuestas? Preguntémonos cómo funciona ese hardware con diferentes softwares. La evolución nos ha dotado con este mecanismo, pero ¿qué pasa? ¿Cómo este opera?
Vamos a las ciencias sociales, a la historia del arte, a la arqueología y a la antropología, para conocer las manifestaciones artísticas a través de la historia de la humanidad. Y pensemos que la cultura es ese software que ha potencializado al hardware y que es precisamente esa combinación la que nos ha permitido ser los narradores de esta historia. Tenemos la capacidad de simbolizar y eso parece ser un atributo esencialmente humano. Veamos a uno de mis pintores favoritos, Jackson Pollock, reconocido artista contemporáneo, nacido en Estados Unidos y uno de los exponentes más destacados del movimiento del expresionismo abstracto. Su legado artístico se caracteriza por lo inusual de su técnica, que le imprimió a sus obras un estilo muy personal y muy original. Es imposible no reconocer un Pollock. Sus cuadros fueron realizados en un formato a gran escala, que generaba escenas como si se representaran delirantes danzas de movimiento. Sin duda, transmitió un mensaje de la sociedad de su época, al igual que de su tempestuosa vida personal. Murió muy joven, a los 44 años. Sus obras hacen parte de exhibiciones permanentes en museos alrededor del mundo. Él es un genio del arte moderno, valorado por la originalidad de su estilo. Pero bueno, no podemos negar alguna resemblanza con las pinturas de Congo. Ahora viajemos en el tiempo. Vámonos a la prehistoria, al Paleolítico Superior, hace más o menos entre 40.000 a 30.000 años. A la izquierda vemos a la Venus de Willendorf, una de las primeras estatuillas de las cuales tenemos evidencia en el registro arqueológico y una de las primeras expresiones plásticas del genio humano. Claramente una figura femenina y tal vez exponente de los avatares que sufrían los hombres del pasado por procrear y proteger a su descendencia. En los tiempos de las cavernas, nuestros antepasados no la tenían fácil. Se jugaban la vida día a día, protegiéndose de otros depredadores y buscando alimento. Encontramos dichas estatuillas distribuidas por todo el viejo continente y aunque existen algunas variaciones, generalmente presentan los mismos rasgos, partes exageradas del cuerpo, sin rasgos faciales o identitarios definidos. Por otro lado, a la derecha vemos un segmento de una estación de arte rupestre encontrado en la Cueva de las Manos Argentina, la cual ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta es una escena con pictogramas hechos con una pintura negativa que denota las manos. De hecho, este estilo es el que le otorga su nombre. No obstante, hemos encontrado pinturas muy similares en otros continentes e incluso en otras cronologías. Pareciese tratarse como de un deseo colectivo por dejar huella, algo así como un grafiti ancestral que dice «yo también estuve aquí». Nuevamente, ejemplos del pasado nos llevan a cuestionarnos sobre la importancia de la originalidad de estas creaciones o sobre los mensajes que buscaban transmitir. El protagonismo del artista pierde importancia, pero sus obras no dejan de deslumbrarnos por la belleza de sus motivos, a pesar de haber tanto tiempo de diferencia o pertenecer a sociedades tan distintas. Seguimos cautivados y compartimos un mismo sentido estético con los hombres del pasado. Situación similar ocurre con piezas artísticas, en este caso pertenecen a un grupo indígena, con las cuales podemos tener diferencias culturales importantes, podemos tener un lenguaje diferente, tener un cuerpo de creencias diferentes e incluso formas de ver y valorar el mundo diametralmente opuestas. A pesar de todo ello, existe una conexión entre ellos y nosotros. Como en el caso de esta cesta, somos incapaces de reconocer el entretejido de mensajes que se plasman en su decoración. Si mucho, podemos solo sospechar que es el resultado de una larga tradición cultural, que refleja una técnica artesanal del tejido y un estilo identitario propio de este grupo. A pesar de ello, sí podemos reconocer su belleza. Nos conectamos con el sentido estético del artista. De hecho, no es azaroso que en nuestras propias casas nos rodeemos de piezas artesanales que nos permiten gozar de su funcionalidad y estética. Para la muestra un botón. A esta altura, ¿qué podríamos decir para dar respuesta a nuestra inquietud inicial? ¿Es el arte un proceso más biológico que cultural? Desde el estudio de las manifestaciones artísticas podemos decir que nuestro hardware nos capacita, nos dota de los insumos requeridos
y que gracias a este mecanismo podemos desarrollar otras tantas funciones, como el mismo lenguaje, la sociabilidad, la tecnología, entre otros tantos. Pero la naturaleza, esa naturaleza esencialmente humana, se desarrolla en la misma interacción entre los individuos. Somos seres sociales. Desde la Venus prehistórica hasta los artefactos indígenas, la creación artística emerge de la necesidad acuciante por comunicar, por expresar nuestra propia mirada del mundo, aunque sea distante en el tiempo o sea diferente en las creencias. Necesitamos compartir un poquito de nuestra propia construcción de la realidad, que canalizamos a través de la inspiración de las musas. Es gracias a la cultura, nuestro maravilloso software, que el arte se constituye en el lenguaje universal por excelencia. Les agradezco su atención y quiero dejarlos con un poquito de inspiración. Lo más bello que podemos experimentar es el lado misterioso de la vida. Es el sentimiento profundo que se encuentra en la cuna del arte y de la ciencia verdadera. Albert Einstein. Bueno, hasta un próximo encuentro en la Semana del Cerebro. No olviden visitar nuestro link para consultar otras charlas y otros recursos que sé que serán de su interés. Hasta pronto. Muchas gracias.